pueda. Gracias. Póngale ahí a aceptar todos, hermanos. Para que sea, para fortalecer nuestra clase del día de hoy. La autoridad en el liderazgo. Ese es el tema de hoy, la lección número 3. La autoridad en el liderazgo. Y nos invita a leer Mateo capítulo 20, versículo 25 y 26. Los que tienen su manual ahí lo pueden corroborar. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Estas palabras son de Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza para que seas con nosotros, para que abras nuestro entendimiento y también nuestro corazón para ser sensibles a lo que tú quieres enseñarnos esta noche, Señor. Que a través de esta clase podamos fortalecernos, podamos aprender y podamos ser mejores líderes y servidores tuyos. En el nombre de Jesús, amén. La autoridad en el liderazgo, un tema muy importante y que hoy en este tiempo en nuestro país estamos viviendo ya por dos, en este caso 2 sexenios, una autoridad diferente a la que el país estaba acostumbrada a tener. Hoy estamos viviendo, sin meternos en la política, ¿verdad? Pero viendo la situación de nuestro país, que hay se está ejerciendo un poder sobre la gente, sobre los que, como dice aquí la palabra del Señor, esos gobernantes que se enseñorean de ellas, que podemos ver claramente cómo estas autoridades, hablando de lo que gobierna nuestro país, se enseñorean de la gente a través de qué. Bueno, pues de las conocidas ayudas que hoy reciben, ¿verdad? La mayoría de la gente, de becas, de estar dando ayudas, ¿verdad? Y tristemente no es un apoyo o una ayuda que se dé con amor, sino que en base a eso el gobierno se está enseñoreando y queriendo hacer su santa voluntad, llevándose a quien sea. Entonces, nosotros somos un país que podemos ver claramente esta situación en la que se implican muchas cosas. No quiero entrar a profundidad porque es hablar de política y es hablar de cosas que no, pero sí quería tomar como ejemplo lo que la palabra nos dice acerca de que dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio. Vemos, por ejemplo, nuestro país vecino, Estados Unidos, en donde vemos a un presidente que aunque tiene mucho temor en algunas cosas como el aborto, el matrimonio del mismo sexo, pero también vemos cómo se enseñorea, ¿verdad? Cómo hace que la gente ejerce potestad sobre los que viven en su país. Entonces, vemos ejemplos claros de lo que se nos habla en la Biblia aún hace muchos años, lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, por eso hoy el autor nos habla acerca de la autoridad que debe de haber en el liderazgo. Y primero nos habla, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos entender como autoridad. Porque sin duda alguna, todos nosotros, hermanos, necesitamos autoridades y necesitamos quien nos ponga límites. Desde que somos unos bebés, nosotros ocupamos que mamá, papá, la tía, la abuelita, el abuelito nos digan, no toques ahí, no agarres ahí. O sea, todos nosotros ocupamos una autoridad. Todos nosotros necesitamos que se nos pongan límites. Si no hay límites, nosotros pues hacemos y deshacemos. Y hablando y ahora nosotros como adultos igual. ¿Por qué cree que existen los jueces y que cuando nos casamos vamos ante una autoridad civil? ¿Se fija? Y luego vamos ante una
una autoridad, ¿verdad? En este caso, un ministro de culto. O sea, hay autoridades que nos van a ayudar para que nosotros tengamos límites. Entonces, la autoridad no es mala. Lo malo es cómo lo ejercemos. ¿Sí? O cómo lo ejercen sobre nosotros. Pero una autoridad es buena. Por ejemplo, nosotros aquí en la clase de SDIM, si no hubiera una directiva, un liderazgo, pues ahí me conecto cuando quiero, ¿verdad? Ahí a ver si nos mandan el link del Zoom. O sea, hay una autoridad que nos dice cuándo hay que conectarnos, qué tema sigue, quién es el maestro. Que entonces es bueno la autoridad, pero lo malo es a veces cómo se ejerce. Ahora, nos habla aquí el autor, dice que el diccionario Larousse, ¿verdad? Los que usábamos este diccionario y ahora se usa el chat GPT, ¿verdad? La inteligencia artificial, pero nosotros usábamos este diccionario, nos lo pedían en la escuela. Dice que la palabra autoridad es poder legítimo. O sea, hay alguien que tiene este poder que es legítimo, se le fue dado, se le fue entregado. Dice, y los sinónimos son poderío, poder, imperio, denominación, omnipotencia, dice, y prepotencia. Este concepto es el que por lo regular tiene la sociedad sin Cristo y la mayoría de las veces lo ejercitan de tal modo en el lugar de edificar, perdón, destruye. En el lugar de edificar, destruye. ¿Ok? Cuando yo digo, porque yo quiero, porque yo tengo esta autoridad, a mí no me interesa lo que opinan los demás. ¿Conoces ese tipo de personas? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos hemos topado con alguien que, ¿por qué no? Pues porque yo digo, no porque yo mando, no, yo porque, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que considerar que esto es en fuera de Cristo, no en lo que o nosotros nos corresponde como liderazgo espiritual. Ahora dice aquí, nos habla el primer punto de la definición de conceptos. Dice, en ocasiones se utiliza el término autoridad de manera simplista e incluso desenfocado de su significado de origen. Por esta causa, es prioritario definir lo que este término significa en realidad. La autoridad es la capacidad de ejercer influencia o poder sobre otros. En la clase pasada, de hecho, la estuve escuchando el viernes, si no me equivoco, ¿verdad? Me gusta escuchar a los maestros, al equipo pastoral y a cada uno de los que ejercen el magisterio aquí en SDIM. Y veíamos la diferencia entre un líder y un jefe, ¿verdad? Las diferencias que hay. Dice que son muchas, por eso dice que los sociólogos y psicólogos analizan el liderazgo como ejercicio de poder o influencia en diversas colectividades, grupos, organizaciones, comunidades o naciones, ¿verdad? Todos nosotros, si nos ponemos a meditar un poco, mis hermanos, nos daremos cuenta que en todas partes existe la autoridad. Por ejemplo, los que manejamos y una autoridad, no podemos rebasar cierto límite de velocidad, no podemos estar usando el celular, o sea, en todo hay una autoridad. En casa hay una autoridad, ¿verdad? Somos los padres y decimos no, decimos sí. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en donde usted se mueva. Es más, a veces hasta en las colonias, ¿verdad? Que se hacen los grupos de WhatsApp y hay una mesa directiva, hay un juez o una jueza de barrio. ¿Se fija? O sea, en todas partes nosotros podemos ver que existe la autoridad. Ahora dice, Jesucristo, sin embargo, establece que el mayor servirá al menor. Esa es la gran diferencia de nosotros como hijos de Dios. Que usted y yo no vamos a imponer sin la autoridad de Cristo, porque la Biblia, lo acabamos de leer hace un momento, nos habla de que el que sirve es mayor, que el que sirve, ¿verdad? No ejerce una autoridad fuera, vana, porque por poder, por querer humillar. Hay gente que humilla. Yo no sé, mis hermanos que tienen ya mucho en Cristo, recordarán que antes hasta el pastor, la pastora, disciplinaba y regañaba desde el púlpito. Yo me acuerdo ser un adolescente, hermanos, y le voy a ser sincero, a mí eso no me ayudó, a mí eso no me ayudó en nada,
¿Por qué? Porque me enteraba de cosas que yo no debía de saber como adolescente y me lastimaban. ¿Por qué? Porque yo veía al hermano, a la hermana, la tenían un concepto, ¿verdad? Y que dijeran así. Entonces, se fija que a veces también, o sea, como cristianos podemos cometer errores en nuestra autoridad. Por eso la Biblia nos insta y nos da el ejemplo, hermanos, que el que quiera ser mayor, pues tiene que servir. Y un servicio que es con amor, que va más allá de yo soy fulano de tal, ¿verdad? Y como decimos los mexicanos, de aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? No, es tan hermoso ver, a mí me encanta ver los matrimonios que cuando nos invitan a sus casas y vemos esa de, pues tú haces la carne asada, pero yo mientras te preparo la carne, pero tú estás haciendo esto, pero yo hago eso es hermoso porque se sirven el uno al otro. Eso es muy bonito. Oiga, hermano, pero hemos ido a casas donde el varón está sentado y la hermana está atizándole al carbón. Y decimos, pues, no sirve nadie a nadie aquí, ¿verdad? Entonces, si se fija, por eso es hermoso saber cómo Jesús compara el servicio, cómo Jesús nos habla de la autoridad y la autoridad se debe de ejercer con amor. Y dice, este punto de vista se contrapone a los principios del mundo. Dice que exaltan a las personas en un culto a las personalidades. Yo no sé si usted ha visto, yo creo que en muchas ocasiones, cuando vamos, por ejemplo, a una tienda, estamos haciendo una fila, a veces, hermanos, la autoridad de ese lugar eh, trata mal a las personas. Y a veces nosotros podemos decir, oye, pues lo que venden es servicio, sin embargo, no lo hacen. ¿Le ha pasado? O que a veces está ahí, a lo mejor, no sé, esperando en la fila y luego lo saltan a usted porque ese día no se peinó y entonces el de al lado pues es una señora, ¿verdad? Que anda bien encopetada y como que pues tú quítate y la que sigue, ¿verdad? O sea, la sociedad se rige por eso. ¿Ha escuchado esa frase de cómo nos ven, nos tratan? Esa es una realidad. Vivimos en una sociedad así, pero yo le pregunto, ¿en la iglesia debe ser así? No. Ahí debemos demostrar nosotros el amor del Señor. Bueno, y nosotros debemos demostrarlo adentro y afuera, pero vemos esa autoridad que a veces ejerce de una mala manera. Dice, en este mismo tenor habrá que definir los diferentes tipos de autoridad que pueden englobarse en, número uno, carismática. Se le atribuye poderes extraordinarios. Es una característica que faculta al líder para ejercer influencia sobre un grupo, ejerciendo dones espirituales. Qué hermoso. Y luego dice el tradicional, el número dos, cuando el derecho a regir proviene de su origen social o familiar como una autoridad heredada. Número tres, legal o racional. Cuando se desempeña el liderazgo con autoridad constituida según las leyes establecidas. Ejemplo, pues un puesto político. ¿Le ha pasado ver que hay niños o niñas que desde pequeños nosotros observamos que tienen ese liderazgo? ¿Le ha pasado ver a alguien que dice usted, oye la chiquilla, oye el chiquillo, pero si ya juntó dos, tres y dijo que se va a jugar a esto y san se acabó? ¿Verdad? Nos toca verlo. Y eso es algo nato, eso es algo que fluye, eso es algo que aprendió a lo mejor en casa, que viene con como algo dice aquí tradicional, ¿verdad? Viene de un origen social o familiar, que no batalla para hablar, que no batalla para decir las cosas. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí podemos ver estos tres tipos o diferentes tipos de autoridad se engloban en esto y lo podemos descifrar de una manera muy sencilla al observar a las personas. Dice, ¿cómo se debe de ejercer la autoridad? Pregunta el autor. Dice, en el apartado anterior se estableció el hecho de que en el mundo, dice, ha enseñado que ejercer autoridad es tener poder e influencia. Vuelvo a lo mismo. Hoy en día nosotros vemos cómo las autoridades, hablando en la sociedad, ejercen ese poder y ese dominio sobre la gente. Y lo vemos tan palpable, hermanos. Les hablo de un ejemplo actual, por ejemplo, ahora en el mundial.
Nosotros vimos grandes políticos de nuestra nación estando sentados en palcos de los estadios. Y nosotros decimos, ¿de dónde sacan el dinero para estar ahí? Pues de nosotros, hermanos. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Ese poder que se ejerce. Ese poder ahora, como decimos, pues si lo trabajas bien y te lo ganas bien, pues qué bueno, ¿verdad? Estás en tu derecho. Pero sin embargo vemos cómo se ejerce esa autoridad. Yo paso primero, yo soy primero, yo sí tengo dinero, yo sí tengo poder, yo sí puedo hacer, yo sí puedo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de la sociedad. Por eso aquí nos lo dice el autor, dice, entendiendo y aceptando que toda autoridad viene de Dios. Y ahí es donde nos toca a nosotros respetar a nuestras autoridades. Dice, primero hay que reconocer el origen de la autoridad. La Biblia enseña claramente que la autoridad la establece Dios. Dice en Romanos 13, capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que alguien dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor, dice, al que hace el bien, sino al malo, es decir, a corregir, ¿verdad? Al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Y luego nos hace una hermosa recomendación. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, Dios no ha establecido alguna autoridad, sino dice toda la autoridad. La idea de la autoridad de Dios es esta. La autoridad diseñada por Dios incluye autoridad, responsabilidad y dice ahí rendición de cuentas. Qué importante es que nosotros tengamos a quien rendir cuentas. Qué importante, hermanos. Eso no se le olvide. Si no tenemos a quién rendir cuentas, si no hay autoridades, hermanos, a quién respetar, y como se nos dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice toda la autoridad. Nosotros tenemos que rendir esas cuentas. Y no nos vayamos lejos, hermanos. Por ejemplo, nosotros como líderes, usted en el liderazgo que usted ejerza, usted necesita rendir cuentas. Usted dice, bueno, yo hice un plan de trabajo por 3 meses, por 6 meses, no sé, por el año. Esto es lo que yo quiero alcanzar. Y si a usted se le pide cuentas a hoy, a julio, usted va a decir, ah, bueno, he alcanzado esto, pero esto no lo he hecho, esto lo he dejado para después. Entonces, eso nos va a motivar a nosotros a alcanzar las metas propuestas. Pero si nosotros no tenemos a quién rendirle cuentas, pues no vamos a hacer nada. Ah, pues teníamos un proyecto de tal cosa, pero pues como no tengo a quién nadie me va a preguntar, nadie me va a cuestionar si trabajo bien, si no, no. Pero cuando hay a quien rendirle cuentas, entonces nos esforzamos. Por eso la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y al final nos hace esa recomendación, haz lo bueno. Haz eso que te propusiste, haz eso que dijiste que ibas a lograr. Estuvimos hablando semanas atrás acerca de la visión. Sigue la visión pastoral, apoya la visión de tu líder, apoya a quien te está guiando espiritualmente. Eso te va a traer bendición, pero también te va a traer claridad a la autoridad. Entonces, yo necesito tener a quien rendirle cuentas. Por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo porque es algo que a veces vemos, ¿verdad? En el YouTube. Imagínense que de repente mi esposo el domingo llega y dice, les voy a dar un trapito santo. Y ese trapito santo vale 5,000 pesos. Pero si usted se lo lleva a su casa, hermano, el trapito santo y lo pone en la sala de su casa, le va a llegar mucha economía y no se va a enfermar. Y entonces podría surgir alguien, vea, que diga, no, pues yo pago los 5,000 por el trapito santo.
Pero a ver quiénes dicen, oye, el pastor, ¿de dónde sacó eso, verdad? Y entonces usted dice, pero hay autoridades aquí. A ver, pues primero con la hermana Keila, a ver si se alió con él y quiere los 5,000 pesos. Y ya, ¿verdad? Usted va a hablar conmigo y no, pues yo también, yo digo que hay que comprar los trapitos santos. Bueno, ahora vamos con el pastor Isaac. ¿Qué pasó, pastor Isaac, verdad? Y el pastor Isaac dice lo mismo, pero luego usted sabe que hay autoridades por encima. Oiga, pues está nuestro presidente de sección. Vamos con el pastor Samuel. Y si el pastor Samuel sigue en lo mismo, pues entonces yo llevo este caso hasta las oficinas del distrito donde están nuestros líderes distritales y acuso al pastor de que está vendiendo trapitos santos. ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues que el pastor va a decir, ya no vendo trapitos santos porque hay a quien rendirle cuentas. Pero si no tenemos a quién, hermanos, por eso surgen tantas cosas. Y que si compras esto y que si haces lo otro y que si barres por aquí, no, no, no. Lo que es una autoridad y la autoridad, ¿qué va a hacer en nuestro caso? Nos manda a llamar. A ver, ¿qué están enseñando la iglesia? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién les dijo? ¿Se corrigen o se corrigen? Y si no van disciplinados, y si no esto, y si no lo otro, y empieza a haber un causal de disciplina. Pero cuando hay, hermano, una autoridad, ¿a quién rendirle cuentas? Si no, por eso si usted se fija, hay ministerios muy hermosos que han caído, se han perdido porque no hay a quien rendirle cuentas. Yo no estoy en contra de las iglesias independientes, pero yo siempre que me dicen, es una iglesia independiente, yo digo, independientes de Cristo, quieren estar solos, no quieren unirse a nadie, no quieren rendirle cuentas a nadie, hacen y deshacen con la iglesia. Hacen rifas, hacen tamales, hacen esto, hacen lo. Le voy a decir algo, a nuestra iglesia Agua de Vida ha llegado familias completas de iglesias, hermanos, donde mis hermanas, mis hermanos han dado todo en los tamales, han dado todo en las rifas, han dado todo en las cooperaciones y nunca se hace nada en la iglesia, porque no hay a quien rendirle cuentas. Por eso está el liderazgo. Entonces, usted y yo tenemos que saber ejercer nuestra autoridad. Tenemos que saber que la autoridad que nosotros tenemos es en el liderazgo, hermanos, es una autoridad especial, es una autoridad divina que viene desde el cielo. El Señor, en su grande sabiduría, poder y amor, nos elige, hermanos, para poder ser líderes. Ahora dice, sometiéndose a la autoridad. Eso es algo muy importante. Y fíjese, este caso que nos narra el autor me gustó. Carlos era un líder con un gran celo por honrar al Señor. Sintió el llamado para predicar y tuvo una visión de cómo Dios lo habría de usar para llevar el evangelio. Pero su pastor no le dio oportunidad de predicar en el servicio del domingo, cuando toda la congregación se encuentra presente, sino que le dijo que lo haría en el culto de jóvenes. Carlos se sintió ofendido, por lo que empezó a aceptar invitaciones a predicar a otros lugares. Después de algún tiempo, se alejó para comenzar su propio ministerio y llevó a varios miembros de la iglesia. En los primeros años, sus esfuerzos prosperaron, pero a medida que pasaba el tiempo, algunos de sus jóvenes no respetaron su autoridad y empezaron a actuar por su cuenta. Carlos trató de persuadirlos, sin embargo, la situación continuó hasta que un día más de la mitad de los jóvenes se había ido. ¿Qué ocasionó el problema? Sencillo, dice el autor. Carlos cosechó lo que había sembrado en el terreno de la autoridad. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de las divisiones de muchas iglesias, en donde a veces no se toma en cuenta esa autoridad que, vuelvo a repetirles, proviene de Dios? Entonces, lo que el autor nos quiere decir con este ejemplo tan sencillo es que Carlos vino a cosechar, ¿verdad? Vino a cosechar lo que había sembrado.
Meditemos un poco en esto. Dice, Dios ha establecido la autoridad y es de vital importancia. La actitud que se tome hacia la misma, pero solo hay cuatro formas, dice, de responder ante la y ignorarla, dice, rebelarse, huir de ella o someterse. Es ignorarla, rebelarse, huir de ella o someterse. Esa es la autoridad. Entonces meditemos hoy un poco, ¿verdad? Acerca de ello. Meditemos qué tanto estamos dispuestos a someternos. Ahora, no todo lo que nos digan que hagamos, hermanos, nos va a parecer, no todo nos va a gustar. Sin embargo, entendemos que en la obediencia hay bendición. Ahora, yo quisiera que alguien nos compartiera una situación en la que usted tuvo que obedecer aunque a lo mejor no quería, no le parecía, pero usted hizo lo correcto y Dios le bendijo. ¿Habrá alguien que quiera compartirlo? Que diga, esto no me gustó, pero me sometí, hermana, y he visto la mano de Dios. A ver, levante la Bueno, mano. yo quiero compartir una anécdota que a mis alrededor de 23, cuando tenía 22 años, 23 años, yo me congregaba en una iglesia que se llamaba El Rapto, era una misión y éramos parte del grupo de alabanza nosotros. Entonces ese día me acuerdo que yo estaba trabajando, salí del trabajo, llegué a la iglesia, tocamos los muchachos de la alabanza y habían invitado a un predicador, ¿verdad? Invitaron a un predicador y en eso yo estaba sentado y estaba casi hasta mero delante de los asientos y yo me sentía bien cansado, pero cansado, que mi postura pues estaba incorrecto, ¿verdad? Estaba así como que me sentía algo cansado. Entonces el predicador por alguna razón volteó hacia donde estaba yo y me empezó a decir a mí, joven, siéntate bien enfrente de todos. Siéntate bien, me empezó a decir, y no me gustó absolutamente para nada, porque no sabía el contexto, no sabía el por qué yo estaba así. Y yo dije, pues estoy sentado, o sea, hasta donde yo entiendo, estoy sentado y para mí ahorita estoy sentado bien porque estoy en cierta forma relajando los músculos para... Y me volvió a decir, y no, y te vuelvo a decir que te sientes bien, siéntate bien, esa postura está mal y enfrente de toda la iglesia. Yo me sentí tan mal porque a pesar, bueno, aparte de que en ese tiempo mi familia no iba a la iglesia, yo estaba solo en la iglesia, no tenía familia, no tenía, en ese sentido no me sentía respaldado. Yo decidí en el Señor soportar porque yo sabía que esa indicación que me estaban dando en ese momento no era adecuada, no era la oportuna y yo lo sentí que estaba incorrecto, pero yo decidí sentarme y me empecé a enderezar, me enderecé, me senté, me puse en la postura que me había pedido enfrente de toda la iglesia en plena predicación, me senté. Yo nada más vi que todos los hermanos volteaban conmigo. A ver qué hace este joven, ¿verdad? No, me senté y ya, ya cuando ya estaba finalizando el predicador para terminar, y en eso yo, solamente, ya después de que me enderecé y todo, me senté bien, ya él hace el llamado al altar, y yo dije, Señor, independientemente si hizo bien, si hizo mal, no me siento bien. No me siento bien. Yo me acuerdo que me puse de pie y porque hizo el llamado, nos pusimos de pie y en eso, como yo estaba mero adelante, yo lo tenía a menos de 1 metro de distancia porque él bajó del púlpito, él andaba en la parte de abajo y yo nada más me acerqué y lo abracé y diciéndole, ¿verdad? No pasa nada, o sea, está bien, sigamos adelante. Y ya él me abrazó y todos, y toda la congregación pues viendo también ahí, ¿verdad? Pero bueno, esta es la anécdota, ¿verdad? Que es algo incómodo para mí en mi juventud que alguien me dijera eso, pero aguanté, no dije nada y solamente lo abracé y seguimos tocando en esa hora para despedir. Esa es mi anécdota, hermanos. Sí. Y que habla de una madurez, ¿verdad? Porque cuántos jóvenes les pudo haber pasado esa situación y ya no vuelves a la iglesia.
sea, pero el hermano tuvo esa madurez de decir, bueno, él, en ese momento él era la autoridad, el predicador, ¿verdad? Y bueno, obedezco. Y no dejó que eso se quedara en su corazón. Ahí en el abrazo se rompió lo que a lo mejor pudo haber pasado más adelante, ¿verdad? Y qué importante es eso, que entendamos que a veces el que se nos, tanto nosotros ejercer la autoridad, hermanos, a veces es difícil, es duro, o sea, no, a veces no sabemos, se lo digo por experiencia, a 20 años de pastorado, es difícil, hermano, es difícil cuando uno tiene que decirle a alguien, necesitas dejar de servir por lo que hiciste o necesitas pedir perdón o es difícil, pero entendemos que esa autoridad viene de Cristo. Y cuando la persona, cuando es algo justo, ¿verdad? Se somete a esa autoridad, vemos la bendición de Dios, vemos la restauración. Es como, yo conozco un matrimonio que ahora están ya 20, creo que tienen 23 años de casados. Y ellos en su momento, ¿verdad? Ella sale embarazada, muy chica. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando eso pasa en la iglesia, eran menores de edad los dos, hermanos. Ella tendría unos 16 y él unos 17 años. Y eso fue una bomba. O sea, fue una bomba, porque imagínense, o sea, bien chiquitos y lo que usted quiera. Y era algo muy, muy triste. Cuando vimos esta situación, yo era una adolescente y recuerdo que hubo quienes, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por esa gente, líderes de la iglesia, que fueron y los abrazaron y les dijeron, aquí estamos, lo que podamos ayudarles, aconsejarles, aquí estamos. Pero hubo quienes no, hermanos. Hubo quienes les señalaron, los juzgaron, o sea, hablaban mal de ellos. Y no solo de ellos, sino de los padres que eran miembros activos de nuestra iglesia, donde yo crecí. Entonces, esas cosas, hermanos, nos lleva a entender que nuestra autoridad y el someternos, esto proviene de Dios. Y yo como líder tengo que saber, ¿verdad?, cómo ejerzo esa autoridad. Si lo hago con amor, lo hago con prepotencia, lo hago con que es que aquí yo mando, ¿verdad? Y no, o sea, necesitamos hacerlo. Yo les digo, ahora los veo a ellos y en una ocasión los ministré después. Pasaron los años, los vuelvo a ver, los veo con su niño, este, y, y recuerdo que yo los vi en una reunión, los ministré y yo les decía, fueron lanzadas muchas palabras sobre ustedes de maldición. Y ellos decían, nos cuesta tanto llevar nuestro matrimonio porque vamos como que avanzando bien y luego retrocedemos. Imagínense, eran unos niños para mí, ¿verdad? Literal. Y recuerdo que esa vez los pude ministrar y yo decía todas las palabras que se lanzaron contra ellos y no palabras de cualquier persona, hermanos, de los líderes de la iglesia. Entonces, tengamos cuidado en cómo ejercemos nuestra autoridad. No vamos a apapachar el pecado. Pecado es pecado. Ellos fornicaron, le fallaron al Señor. Sí, ellos van a tener sus consecuencias, pero Dios es un Dios de amor y es un Dios de oportunidades. Sacúdete, ve para adelante, viene un bebé, o sea, son tantas cosas, pero siempre hacerlo con amor. Fíjese, y el profeta Isaías dice, escribió de la crisis social y política de sus tiempos, originada por la falta de liderazgo sometido a Dios. Y ahí nos lo dice, ¿verdad? Estas hermosas palabras, dice, tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan. Dice, conocemos nuestras iniquidades, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor. Y luego ahí vea con exclamación, dice, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Dice, fomentamos la opresión y la traición. Oh, qué fuerte, hermanos. Y luego dice, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. O sea, estamos viendo toda la maldad y todo, y te hemos vuelto la espalda. O sea, qué fuerte, dice. Así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia, la verdad. Se le hace tropezar en la plaza, dice, y no le damos lugar a la honradez.
Qué fuerte lo que Isaías describía, lo que se estaba viviendo. Y a veces en nuestros tiempos, hermanos, lo vivimos. O sea, esa gente que conocemos el pecado, y hermano, qué fuerte es cuando uno se entera de personas que dicen, ¿cómo puede ser que estén viviendo una doble vida? Y como líderes, hermanos, nos toca. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tratar de restaurar. Ese es nuestro trabajo. Porque fácil es, pecaste, bueno, vete, ya no te quiero aquí en la iglesia. No, hermano, eso no es. Hasta lo último, hermano. Hace unos años nos tocó a mi esposo y a mí tener una consejería con un matrimonio y le platico estos ejemplos porque quiero que usted entienda, ¿verdad? Lo que pasa. Y ese matrimonio, primero ella había cometido adulterio, se habían alejado de Dios y ella comete adulterio y luego vienen a Cristo, ella lo confiesa y luego él comete adulterio. Y es que pues tú me la hiciste. Hermano, ese matrimonio nos costó, hermano, lágrimas, oración y no que y él decía, "No me voy a divorciar." Y luego cuando lográbamos que él ya dijera, "Bueno, no vamos a seguir", ella, "No, me quiero divorciar, ya no lo quiero." No, hermano, no. Y decía y mi esposo y yo decíamos, "¿Qué hacemos? ¿Los dejamos ya?" Y el Señor otra vez, "No." Y nos costó, hermanos, lágrimas, oración, consejería, madrugadas enteras, hermano, donde él nos hablaba y es que no esto, y ella nos hablaba y es que los ni no, hermano, no, no, no. Y entonces uno ahí entiende que la autoridad no es, nos, o sea, era fácil decirle, ¿sabes qué? Ya vete, o sea, ya déjala, ya déjalo, no. Ahí estuvimos y estuvimos y estuvimos hasta que Dios restauró su matrimonio y ahora los vemos a los dos juntos. Entonces, ese es el liderazgo. Se ejerce con autoridad en cuanto a ver, le fallaste a Dios primero, le fallaste a tu esposo y, o sea, hay que decirlo porque les vuelvo a decir, pecado es pecado, pero tenemos que saber cómo se ejerce la autoridad. Ahora, hay cosas que a lo mejor hay gente puede asombrarse, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Bueno, eh, en base, ¿verdad? A lo que usted ejerza su liderazgo, en preguntar, en decir, puedo hacer esto, puedo hacer otro. Ayer rápidamente tuvimos una junta con todos los servidores y mi esposo les decía, usted tiene la autoridad de ir a decirle al hermano, siéntese de este lado. Si el hermano no quiere, usted ejerza su autoridad. Por favor, hermano, obedezca. Pero mi esposo decía, pero con cordialidad, con amabilidad y con el amor de Cristo, ¿verdad? Si no, ahí los vamos siéntese donde le dé la gana, ¿verdad? No, no, no. Mira, hermano, es por esto, por aquello, por lo otro. Hacerlo con amor, con cordialidad. Y luego dice el autor, dice, el apóstol Pablo enseña, dice, un principio en Primera de Corintios 11:1, es decir, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ay, hermanos, ¿cuántos nos atreveríamos a decir esto? ¿Cuántos dijéramos, no, sí, imítame a mí, hermano? O a veces nos escudamos, ¿verdad? Diciendo, no me mires a mí, mira a Cristo. No, hermano, no diga eso. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, el liderazgo se ejerce así, lo que pedimos, lo que hacemos, la manera en la que nos comportamos, ¿verdad? Seamos imitadores del Señor para que podamos decir, así como, o sea, imítame a mí. Creo que esa frase pues es realmente muy fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a esa estatura de decir, imítame, ¿verdad? Y hazlo, dice, Dios es un Dios de orden y dentro de las iglesias ha establecido un liderazgo. Dice que ejerza autoridad, lo que decíamos al principio, todos necesitamos autoridades. Hebreos 13:7 enseña que en la iglesia Dios ha establecido liderazgo, pastores, lo que sin duda incluye a diáconos, líderes de oración, líderes de grupos pequeños, líderes de jóvenes, por lo que toda la iglesia tiene una cadena de mando y si alguien forma parte o quiere formar parte de una iglesia, deberá someterse a esa cadena de mando. Dice, pues su misión autoridad es reconocer y respetar la autoridad, dice, de quienes están sobre uno y respaldar de buena manera su liderazgo. No es solo obedecer de manera forzada, sino es una actitud del corazón. Dice, un niño puede ser castigado por su mamá y recibir la orden de sentarse y reflexionar en lo que ha hecho, pero ese mismo niño puede pensar,
Exteriormente estoy sentado, pero interiormente estoy de pie. Dice, obediencia exterior, no sumisión. Yo no sé a cuántos les tocó, pero yo a mis hijos me ha tocado enseñarles de esta manera cuando eran pequeños y bueno, ahorita le toca a Arisbet y yo les daba el tiempo fuera. Es decir, hacían un berrinche, hacían algo indebido, levantaban la mano para querer pegar a nosotros, ¿verdad? Como autoridad, y yo les daba un tiempo fuera. Y ese tiempo fuera, en nuestra casa donde vivíamos antes, tenía yo una sillita tipo banquito. Y entonces, si Keilani tenía 5 años, eran 5 minutos de estar sentado en ese banquito. Y era un tiempo fuera. Pero yo recuerdo que Santi lo sentaba y se quedaba sentadito y con todo el coraje retenido, pero Keilani se resbalaba del banquito. Y era ponerla otra vez, y era ponerla hasta que cumpliera los 4 o 5 minutos. Y ese tiempo fuera le ayudó a ella en su carácter, porque tiene un carácter más fuerte, pienso yo, que Santi. Le ayudó a que en medio de que estaba enojada, sabía que si se quitaba de ahí, otra vez la iba a poner y empezaba a contar desde cero el minutero. Entonces a ella le ayudó a que, bueno, se sentaba con ya la tercera o cuarta vez. Yo como mamá, hermano, sí quería decirle, ay, bájate ya lo que quieras, pero no, yo decía, le tengo que ayudar para que su carácter sea formado y ella entienda que yo soy la autoridad. Cuando terminaba ese tiempo fuera, que ella ya estaba sentada y se quedaba los 4 minutos, ella sabía que mamá iba a ir o papá iba a ir, la iba a abrazar primero y luego le iba a decir, te quedaste tiempo fuera, Keilani, porque levantaste la mano para golpear. Eso no es correcto, eso no está bien porque te amamos, te tenemos que corregir. Mi amor por ti no cambia, pero tengo que correr. La abrazábamos y era ya como que ella descansaba. Y ya, era ese tiempo fuera. Nos tocó muy poco porque en realidad lo entendieron rápidamente, ¿verdad? Pero entonces así, entiendo yo, ¿verdad? Lo que dice el autor. Bajo, ella estaba sentada porque si no me van a volver, pero interiormente estaba con la mano levantada queriendo pegar. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos que enseñar y aprender nosotros a que tenemos que obedecer en todo, sirviendo. Dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, estamos leyendo Marcos 10:35 y 37, dice, se le acercaron diciendo, maestro, dice, querríamos que nos hagas, dice, lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos en uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos ya tenían su plan, ¿verdad? Dice, los discípulos no eran los únicos que buscaban posiciones y debatían sobre lo importante que se sentía en el cuestionamiento. ¿Quién es el más grande? Todavía está de moda y se utiliza en la actualidad para medir a las personas. Hoy en día podemos ver en muchas cosas, hermano. Si hay un artista, si hay alguien y es reconocido, la gente que se sienta adelante, ¿verdad? Se siente importante y siente que son los mejores y son los amigos del predicador, los amigos del cantante y piensan que son mayores. No, hermano, que nosotros nunca haya esa actitud, que siempre seamos humildes, que seamos sencillos, que nunca busquemos la gloria para nosotros, que siempre sepamos que la gloria es para el Señor. Y dice ahí al final de esta página en mayúsculas, dice, la espada y el cetro no simbolizan el servicio cristiano, sino la toalla, dice el hebrillo y la cruz, que siempre estemos dispuestos para nosotros poder servir al Señor, no nunca sentirnos que somos más que nadie, porque no debemos de hacerlo. Nuestro mayor ejemplo de humildad, de sencillez, es nuestro Señor. Y ahí para terminar, dice el punto número 3, dice el fruto de la autoridad correctamente ejercida. Dice, cuando el líder ejerce la autoridad, reconociendo que Dios, dice que ha sido Dios quien le ha otorgado y se somete a la autoridad por encima de él, el fruto será el crecimiento y la madurez de las personas a su cargo. Y dice, y estará formando a los futuros líderes con su ejemplo. Les enseñará a ser humildes, dependientes de Dios y sujetos a la autoridad. Qué hermoso es que la gente pueda decir, yo cuando me toque ser líder, yo quiero ser como el hermano,
Yo quiero ser como la hermana, que siempre me pide las cosas bien, que siempre está ejerciendo con amor su autoridad, que me lleva a crecer, me lleva a avanzar, me lleva a conocer más. Que siempre, hermanos, podamos ser así. Nunca tengamos en nosotros el que, no, yo ya soy líder, yo ya no necesito SDIM, porque usted es líder, necesita SDIM. No, ya me la sé la Biblia, ya no ocupo discipulado. No, hermano, no es así. Usted y yo siempre necesitamos estar aprendiendo del Señor, conociéndole más, que el día que a nosotros nos digan hay que hacer esto, mire, a veces nos toca a mi esposo y a mí los lunes, ¿verdad? O los martes en las tardes, nos vamos a la iglesia con nuestros hijos a sacar papeles del baño, a lavar los baños y enseñamos a nuestros hijos no solamente de palabras, porque a los grandes ya los podemos mandar, vayan al auditorio a lavar los baños. No, que ellos vean que aún ahora que estamos en el auditorio, que así como era desde el principio, a mojar la tierrita porque se levantaba lo que teníamos, que ellos aprendan ese servicio, ese amor por servir al Señor. Cuanto más la gente que está bajo nuestro liderazgo, siempre. Ahí pueden algunos estar de testigos, nos quedamos a comer. Yo no espero a que me sirvan, yo no espero a que me recojan la basura. Me encanta limpiar las mesas de la iglesia, nos gusta hacerlo, es algo que nos nace hacerlo y no por quedar bien con nadie, porque el que nos ve y conoce nuestro corazón es Dios, pero que siempre podamos ser ejemplo, hermanos. Nunca digan, no, yo soy líder, no hago aquello, no hago lo otro. No, hermano, que se vea esa sencillez, que se vea esa humildad, que podamos ejercer nuestro liderazgo con mucho amor. Y fíjese lo que dice aquí la conclusión. Dice, la autoridad es dada por Dios. Él es su única fuente, hermanos, por lo que es de esperar que quien tiene la autoridad la reciba y ejerza como de parte de Dios, aceptando que aún su autoridad se encuentra sometida a otra autoridad, a quien debe rendir cuentas, viviendo de tal forma que pueda ser un ejemplo en el servicio a otros, siendo digno de imitar porque imita a Cristo. Nunca se nos olvide, hermano, que cada cosa que nosotros hagamos va a hacer, hermanos, que nosotros rindamos cuentas. Mire, la Biblia dice esto, dice que, que cada palabra que sale de nuestra boca, bueno, la Biblia lo menciona, dice que aquel que le dice fatuo a su hermano. ¿Qué es fatuo? Es una persona que no tiene tanto razonamiento, una persona que diríamos aquí, aunque se oiga fuerte, tonto. Que dice que aquel que le dice tonto a su hermano, dice que está a las puertas del infierno, hermano. Y eso nos debe de asustar para decir, no, yo no puedo decir, ah, es que tú por qué no sabes, no, tú por qué no la armas, tú por qué no esto, tú por qué no tienes aquel estudio. No, hermano, porque dice la Biblia y dice que de cada palabra corrompida que salga de nuestra boca, hemos de dar cuentas, hermanos. Entonces, mi liderazgo debe de ser ejercido con autoridad y con amor. Debe de ser, de incluir, hermanos, el amor, debe de incluir el que nosotros actuemos con responsabilidad. Entonces, hoy meditemos un poco que esa preciosa autoridad que proviene de Dios, un día también vamos a dar cuentas. Que esa posición que tenemos en nuestra iglesia, esa posición que tenemos en el liderazgo, que nosotros sepamos que tenemos a quien rendirle cuentas. Aquí hay autoridades terrenales, sí, pero también hay una autoridad espiritual. Y que eso nos ayude para desempeñar con autoridad del cielo nuestro liderazgo. Que sepamos, hermanos, que no es al pastor a quien servimos, que no es al presidente de los varones, que no es, hermanos, a la presidenta de las damas o de la cocina, que es al mismo Dios que un día le hemos de dar cuentas de nuestro liderazgo. Y eso es para todos, pastores, quien hasta hace el aseo, o sea, de donde sea, nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor. Así que hoy analicemos nuestra vida. La tarea práctica de hoy nos va a llevar a reflexionar mucho. Y mi hermano Tavo, aquí yo tengo cuando lo contesté, cuando recibí esta clase.
y hoy podía marcar diferentes algunos puntos. No, no soy la misma. Dios en su grande amor me ha ayudado a crecer, a madurar. Y aquí lo tengo, porque yo lo contesté en su momento cuando yo recibí esa clase. Y hoy le invito a que usted reflexione en esto. Y si hay un área en su vida en la que usted tiene que mejorar, lo haga. Fíjese bien lo que nos dice la tarea. Lo hacemos bien rápido y usted lo va contestando. Evalúese a sí mismo marcando el cuadro correspondiente. Área de sumisión. ¿Cómo usted se considera? ¿Sin problemas? ¿A veces hay problema? ¿O necesito trabajar en eso? ¿Qué tanto a usted le cuesta someterse? Usted conteste. Usted diga, no, pues yo a veces sí hay problema, ¿verdad? O no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Usted ahí evalúese. ¿Se me puede corregir sin problema? ¿A veces hay problema? ¿O necesito trabajar en eso? Se le puede decir, hermano, usted está mal en esto, corríjase, ubíquese, ¿verdad? Usted analice. ¿Puedo aceptar mis errores? Híjole, aquí yo creo que todos patinamos, ¿verdad? No nos gusta aceptar que nos equivocamos, que no lo hicimos bien. Igual conteste lo que usted crea. Dice, no me enseñoreo de nadie bajo mi autoridad. Es decir, no le cargo la mano a alguien, no hago que alguien, ¿verdad? A veces lo hago quedar en mal. No. O sea, que yo no, sobre esa persona no ejerzo mal mi autoridad. Dice, soy responsable ante los que están sobre mí. Entonces aquí les voy a echar un poquito, hay una piedrita. Soy responsable de entregar mis tareas porque tengo autoridades arriba a quien tengo que entregarle mis tareas. Entonces, a los que están sobre mí, soy responsable. A ver, hermano, ahí para que se ponga a hacer tus tareas. Soy leal a los que están sobre mí, mis pastores, los diáconos, el equipo de oración, o sea, usted medite en eso. Dice, soy respetuoso de los que están sobre mí, los respeto su autoridad, o si me dicen algo, digo, no, a mí no me importa, yo no lo voy a hacer, dígale a fulano o mengano. Entonces, hoy reflexionemos y démosle gracias al Señor por el gran privilegio que tenemos de servirle, pero también para que Él nos ayude. Ya hicimos la tarea, tómele foto, súbalo a Classroom, usted ya sabe la indicación, obedezcamos a nuestras autoridades y como yo tengo que también respetar, mi hermano Tavo le dejo el lugar a las 8:59. Dios me los bendiga, hermanos, un gusto y un placer siempre estar con ustedes. Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga, pastora. Muchas gracias, Pastora, por la clase. El día de hoy nos queda muy claro el tema del día de hoy, hermanos. Muchas gracias por su atención. Y pues esta tarea, hermanos, no nos quita mucho tiempo. Digo, ya nuestra hermana Pastor Keila nos dijo, ¿verdad? Nos dio la mención que podemos contestar y cómo deberíamos de hacerlo. Es algo muy sencillo, como bien lo mencionó. Así que, hermanos, agradecemos su atención, agradecemos su tiempo, el esfuerzo que cada uno de ustedes se dio para poderse conectar el día de hoy. Hoy lunes, hermanos, pues solamente despedir, pero no sin antes orar para ser despedidos. Déjenme solamente detener la grabación.